Santiago capítulo 1 versículo 25 dice la Biblia así: pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, vamos en el nombre del Señor a proseguir con lo que hemos estado desarrollando estos días y en la ocasión anterior nos quedamos específicamente a mitad de conferencia, a mitad de tema, a mitad de enseñanza, tocante a uno de los 7 principios de libertad generacionales, y este es el principio de autogobierno. Para poder dar apertura, quiero remitirme a leer algo de un libro interesante que se llama Liberando las Naciones, Principios Bíblicos de Gobierno, Educación, Economía y Política, de Stephen McDowell y Mark Belalias, que a partir de sus páginas 16 en adelante, se nos habla básicamente sobre este tópico, pero me quiero remitir especialmente a unas definiciones interesantes y algunas explicaciones que valen la pena hacer para comenzar la segunda parte el día de hoy. Cuando hablamos de autogobierno, los autores en este libro hecho en coautoría dice: cuando la gente oye la palabra gobierno, usualmente piensa en el gobierno civil, porque en muchas naciones este es el gobierno. En un sentido general, gobierno significa dirección, regulación, control y restricción. Hay muchas esferas del gobierno, cada una de ellas proveyendo estos elementos así mencionados. Ahora, las esferas del gobierno pueden ser divididas en internas y externas. Otro nombre con que se conoce el gobierno interno es autogobierno. Quiero que digan eso conmigo: autogobierno. Otra forma o un sinónimo es gobierno interno. Ya vamos a ver hoy más específicamente lo trascendente que es que en la iglesia y especialmente en las familias de la iglesia se enseñe este principio, se inculque, se hable sobre él, se viva con él, se mencione constantemente el asunto del gobierno interno. Luego continúan diciendo: todo gobierno se inicia internamente en el corazón del hombre con su habilidad de gobernar su conciencia, voluntad, carácter, pensamientos, ideas, motivos, convicción, actitudes y deseos. Ya solo con esto podemos saber que el autogobierno interno implica todas las áreas del ser. Por ejemplo, tiene que ver con nuestra conciencia. Una persona que no tiene gobierno interno no puede gobernar su conciencia, no puede gobernar su voluntad, su carácter, sus pensamientos, sus ideas, sus motivos, su convicción, sus actitudes y sus deseos. Al contrario, sus deseos lo gobiernan, sus actitudes son desenfrenadas, no tiene una convicción sólida, no tiene motivos sanos, no tiene ideas bíblicas, sino ideas pervertidas, no tiene pensamientos controlados por el Espíritu Santo, sino que son pensamientos totalmente distorsionados, no tiene carácter, no tiene voluntad, al contrario, es arrastrado por cualquier ola, por cualquier situación, y definitivamente su conciencia está contaminada. De acuerdo a la manera en que el hombre se gobierne internamente, afectará sus acciones externas, su hablar, su conducta, uso de las propiedades, etc. En otras palabras, la falta de autogobierno hace que toda una sociedad se vea corrompida en cuanto a su forma de hablar, en cuanto a su conducta, incluso en cuanto a asuntos de propiedades. ¿Y cómo es esto? Cuando hay una generación que roba,
que desea lo de otros, que tiene codicia, es una generación que no tiene gobierno interno, sino que está controlada por pasiones bajas. Y lamentablemente, hoy en día estamos viviendo en un tiempo proféticamente dicho, y que definitivamente es un tiempo donde abundan todo tipo de desenfrenos, porque tenemos lamentablemente una sociedad, y tristemente comienza con individuos, con familias y hasta con iglesias, donde hace falta gente con autogobierno interno. O sea, gente con todo tipo de desenfrenos, gente sin ningún tipo de disciplina cristiana o disciplina cristiana. Y noten esto, cada esfera externa del gobierno es un reflejo de la esfera interna. En otras palabras, cuando hay caos en una iglesia, caos en una familia, cuando hay padres que no pueden tener autoridad o han perdido la autoridad o llegan a tener despotismo, cuando hay pastores que abusan de la autoridad, cuando hay gobiernos que abusan de la autoridad, es porque el desorden comenzó ahí adentro. Es decir, lo que se ve afuera solo es el reflejo del desorden interno que hay en estas personas. Ahora, noten esto, en otras palabras, lo interno es causal de lo externo. El tipo de gobierno que existe en los hogares, en las iglesias, en las escuelas, en los negocios, en las asociaciones o en las áreas civiles de un país, es el reflejo del autogobierno dentro de los ciudadanos. Y noten esto, dicho de otra manera, según la Biblia, es menester gobernarse a sí mismo antes de gobernar a otros. Cuando una persona, un padre, una madre, cuando hablo de gobierno, por eso quise comenzar con esto, no hablo solamente de asuntos meramente políticos o de gobierno en el sentido de alcaldía o gobierno nacional. No, me estoy refiriendo a todos los escenarios que implican gobierno. Y el gobierno debe comenzar en nosotros mismos. La razón por la cual hay caos, una vez más digo, en las casas, en los hogares, hasta en las iglesias y en las sociedades y aún en los gobiernos, es porque hay abundancia de individuos desenfrenados, descontrolados, locos en todo el sentido de la palabra, porque no tienen autogobierno cristiano. Pero qué bueno que en la iglesia del Señor, aunque hablar de esto es casi algo retrógrada para algunos, absurdo para otros, imposible para otros, pero nosotros creemos que cuando alguien es gobernado por el Espíritu de Dios y por los principios de la palabra de Dios, sí se puede tener una sociedad autogobernada bajo Dios. No desenfrenada, sino autogobernada bajo Dios. La Biblia enseña que los gobernantes deben ser autogobernados. Una cualidad de un líder de la iglesia es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice 1 Timoteo 3, 4 al 5. Nadie quiere un pastor descontrolado, nadie quiere una madre descontrolada, un padre descontrolado, un presidente descontrolado, un alcalde descontrolado. No, quisiéramos tener las mejores autoridades, pero la pregunta es ¿por qué eso no está ocurriendo en nuestro país, en nuestra sociedad? Porque lamentablemente la gente que llega a posiciones de poder, llámese madres, llámese padres, llámense líderes, llámense autoridades eclesiales, llámense autoridades gubernamentales, son un montón de personas sin autogobierno cristiano. En realidad los gobiernan sus bajos deseos, sus pasiones, sus adicciones, sus locuras, sus pensamientos bajos. Pero qué bueno es saber que todavía se puede levantar una voz de esperanza en medio de tanto desenfreno, y es que Cristo el Señor puede traer autogobierno aquí adentro para que eso se refleje afuera también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Ahora bien, hay actualmente muchos líderes del gobierno civil que están tratando de gobernar su nación, aunque son incapaces de dirigir y controlar efectivamente sus propias vidas. Yo no sé si ya se leyeron la carta de Álvaro Leiva, el ex canciller. Un escándalo horripilante.
Búsquenla y luego ustedes sabrán de qué estoy hablando. Pero estamos con esa clase de gobernantes ahora, controlados por la drogadicción, controlados por los desenfrenos, por la inmoralidad, por todo eso. Pero ¿cómo es posible que ellos siguen hablando a voz en cuello de que quieren traer solución a un país, a una nación, si, como lo dicen Mark Belalias y Stephen McDowell, no se pueden ni siquiera controlar efectivamente a sí mismos? ¿Y saben qué es lo triste de esto? Lo triste es no que la gente sin Dios o impía, inconversa, crea que ellos pueden traer solución a las sociedades. Lo triste es que haya más de un evangélico que cree que ellos pueden traer solución a las sociedades. Amados hermanos, si Cristo no es el Señor de nuestras vidas internamente, jamás vamos a ver éxito en una sociedad externamente. No se puede, imposible. Ahora, estos hombres y mujeres deben ser reemplazados por aquellos quienes puedan gobernar sus propias vidas. Por eso es menester, urge cristianos en todas las esferas de gobierno, en todas las esferas de la sociedad. Urge verdaderos y auténticos hijos de Dios en todos los escenarios de la vida. No basta solo con orar desde acá porque las cosas se arreglen allá. Se necesita que gente que sea sal y luz vaya. Y la Biblia dice claramente que no somos sal para estar metidos en las cuatro paredes, ni luz dentro de las cuatro paredes de un templo. Dice sal de la tierra y luz del mundo, no de las cuatro paredes de un templo. Ahora bien, los autogobernados son los que tienen verdadero poder de acuerdo con la Biblia. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esto es lo que la Biblia dice sobre lo que es el poder de un autogobernado. Una persona que puede ser considerada mejor que un fuerte y mejor que un conquistador de ciudades, cuando puede sujetar su propio espíritu. Ahora, ¿dónde deben abundar este tipo de personas? ¿En el mundo paganizado? ¿O deben abundar en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia? Es aquí donde deben abundar este tipo de personas. Pero como no se fomenta esto, lamentablemente, y aunque es triste decirlo y reconocerlo, es donde también abundan personas sin autogobierno cristiano. Noten esto: el gobierno efectivo comienza en un individuo que aprende a gobernarse a sí mismo. Ahora, repito, no estoy diciendo de autogobierno anárquico, es decir, yo me gobierno como yo quiero. No, es autogobierno bajo Dios, bajo sus principios, bajo sus ordenanzas. Mientras más gobierno interno posee una persona, necesita menos gobierno externo. Y efectivamente eso es lo que sucede. Estaba viendo ayer cómo a cierta persona tuvieron que, porque se descontroló terriblemente, y tuvieron que tomarla entre varias personas de su familia, a riesgo de que alguno de los ancianos familiares que la estaba tratando de sujetar pudiese caer y hacerse daño. Porque la gente que no tiene autogobierno interno necesita mucho gobierno externo para controlarlo. Pero cuando una persona está llena del gobierno de Dios en su vida, necesita menos gobierno externo para controlarlo. Les he dicho una y otra vez, aun cuando las iglesias donde hay verdaderos cristianos estén llenas de personas con temperamentos como humanos fuertes, pero la razón por la cual hemos tenido eventos hasta de más de 30,000 personas en ciertos lugares y la policía solo ha estado allí haciendo una ronda porque es parte de lo normal, pero no han tenido que entrar allí a detener a nadie. ¿Por qué? Porque se supone que si hay un lugar donde deben abundar autogobernados, es en la iglesia del Señor Jesucristo. Es allí donde deben abundar los autogobernados. En otras palabras, consecuentemente, cuando se requieren más reglas y leyes para mantener a la gente actuando correctamente, es una revelación de una disminución en el nivel de autogobierno. Creo que fue G.K. Chesterton quien dijo: cuando la gente no puede gobernarse por los 10 mandamientos, van a necesitar gobernarse
bajo los 10,000 mandamientos. El ser humano entró en un desenfreno desde el mismo Génesis. Todo comenzó con un mandamiento. ¿Saben cuál es el único mandamiento que tenía Adán y Eva? Era un solo mandamiento, ¿no? Nada más. Ese, no había más. Pero después de su desenfreno, empezaron a incrementarse los mandamientos. Y el resumen de todo está en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Pero luego, cuando el pueblo empezó a descontrolarse, los expertos dicen que hay 613 mandamientos. Y luego el Señor viene y lleva otra vez esto al origen y dice, todo se resume en 2 mandamientos, basados en el amor y no en la imposición. Por eso no vivimos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. El tiempo de la ley era sencillamente para demostrar que el ser humano, aunque hayan leyes radicales, firmes y fuertes, mientras no permita que Cristo gobierne sus vidas, aunque la ley sea capital, aunque la pena sea de muerte, aún así el ser humano seguirá desenfrenado. La cuarentena fue una prueba de ello. En plena cuarentena, con todas y restricciones, obviamente algo negativo, no estoy de acuerdo con ese asunto, pero con todo y restricciones, con todo y eso de que no se podía reunir más de cierto número de personas, pero encontraron en varias ciudades del país y del mundo hasta 500 gentes metidos en un lugar en plena cuarentena con COVID-19 y todo, haciendo las cosas más horrendas que usted se puede imaginar. Porque el ser humano por naturaleza no puede ser controlado con gobierno externo. Es más, las cárceles se vuelven epicentros de criminalidad y están supuestamente controlados, pero sabemos que no es así, porque mientras que cada ser humano no pueda tener un encuentro con el verdadero libertador, definitivamente no podrá tener libertad total. La historia nos enseña que el hombre puede controlarse a sí mismo, pero solo en un grado limitado. Es decir, Dios le dio al hombre la capacidad de tener cierto control hasta cierta parte, pero por su propia fuerza de voluntad no podrá, puesto que el autogobierno no puede ser impuesto exteriormente y el hombre es limitado en su autodisciplina personal. Debe haber otra fuente de control interno. Aquí en Colombia vemos cómo cada vez los códigos penales, el asunto de las constituciones, cada vez se vuelve mucho más amplio, más artículos, más artículos, más artículos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita, es más, lo veo aún a nivel de iglesia, cada vez más largas son las normas dentro de la iglesia, cada vez la constitución se va engrosando más, porque hasta los ministros y las iglesias entran en un desenfreno cuando se olvidan de ir a la perfecta ley, la de la libertad. Hasta en las iglesias locales, amados hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando usted tiene que ir aquí al baño o tiene que ir a la cocina y mirar un letrero que dice dónde dejar las cosas, es porque esa gente no tiene autogobierno cristiano. Cuando usted tiene que entrar hasta un lugar y decir, mire, por favor, no deje tirado las cosas, donde hay una cantidad de normas, es una señal de que esa gente está desenfrenada. Muchos padres recurren en su desesperación a poner hasta las normas de la casa pegadas por ahí en cartulinas, porque la gente está descontrolada. Y así somos nosotros de testarudos, ¿no? De voluntariosos en el sentido negativo de la palabra, de tosudos, de tercos, de insistentes en lo negativo, que viendo reglas y con todo y eso nos pasamos por encima de ellas. La mayoría de las ciudades, usted ve, las carreteras están plagadas de normas, y no digo que no haya, tienen que haber porque la gente está descontrolada. Pero qué bueno, qué bueno sería que sean los cristianos los ejemplos a seguir hasta para respetar las normas de tránsito. Pero que no sean los cristianos, como lo decía en estos días nuestra hermana Dora Córdoba en un mensaje, ¿no? Que se están pasando los semáforos en rojo. No puede ser posible esto. Es porque hace falta, ¿qué? Autogobierno cristiano. Digan conmigo, autogobierno es lo que necesitamos. Ahora, algo interesante, puesto que el autogobierno no puede ser impuesto y el hombre es limitado en su autodisciplina personal, debe haber otra fuente de control interno. Ahora, hay algunos aspectos aquí que quisiera mencionar,
pero quiero dejar hasta allí para poder desarrollar algo que tiene que ver con el tópico con relación a las familias, porque de eso es de lo que estamos hablando, 7 principios de libertad generacionales. Y para esto quiero definir de otras maneras el asunto del autogobierno, este principio fundamental que todo cristiano debe tener. El autogobierno cristiano es el dominio propio o el gobierno interno que implica obedecer de manera voluntaria las leyes morales de Dios y vivir de acuerdo a ellas. El autogobierno cristiano se refiere a la capacidad de un individuo o de una comunidad para gobernarse a sí mismos de acuerdo con los principios y valores cristianos. Comprende tomar decisiones y acciones que se alineen con las enseñanzas del Señor Jesucristo y la Biblia. En el mensaje anterior abordamos algunas disciplinas que desarrollan autogobierno cristiano y por supuesto ya las mencionamos, así que hoy voy a centrarme solamente en algunas definiciones para poder desarrollar lo que hoy queremos tratar en esta segunda parte. Quiero citar de la página 48 del libro La familia y las naciones, una guía de educación en el hogar para formar hombres y mujeres que edifiquen naciones cristianas, escrito por una excelente autora llamada Gladys Ayala, de quien he tenido la oportunidad de leer varios libros, y este fue uno de los que tocó profundamente mi corazón, este libro en particular. Ella define el principio del autogobierno cristiano de la siguiente manera: este principio nos revela que cuando Dios creó la naturaleza, le dio normas para regirse. Se llaman leyes físicas. Por esa razón, hago un paréntesis, es contradictorio creer en las leyes universales y no creer en el legislador universal. El ateo promedio, incluso el darwiniano o el ateo, incluso el agnóstico, cree en leyes universales, llámese la gravedad o cualquier ley que tiene que ver con asuntos universales. Pero es interesante que no creen en un legislador y definitivamente no puede haber leyes si no hay un legislador. Qué bueno es saber que fue Dios quien puso incluso en la naturaleza leyes para regirse. Todo está controlado y todo está gobernado por el autor del universo, aquel del que la Biblia dice que es Rey de reyes y Señor de señores, y que aquí alabamos y glorificamos. Ahora, de manera similar, dice Ayala, Dios le dio al hombre normas para funcionar en la vida. Estas son leyes morales. Si vivimos de acuerdo a ellas, nos irá bien y la nación será bendecida. Pero cuando desobedecemos esas leyes, nos autodestruimos. En la familia, los padres deben enseñar al niño a gobernarse de acuerdo a la verdad. Esto es, de acuerdo a la realidad de la vida y no de acuerdo a sus emociones, pues ellas varían, pero la ley de Dios no cambia, es estable y absoluta. Amén a eso. Es importante entender, amados hermanos, que vivimos en una sociedad cambiante, cambia de todo, cambian líderes de las naciones, cambian los tiempos, cambian las personas, pero las leyes de Dios no cambian, siguen siendo las mismas. Incluso cambian las culturas, pero las normas morales universales de Dios no cambian ni dependen de las culturas. Para una cultura puede ser normal hacer ciertas cosas terribles, pero es que el evangelio de Cristo no es cultural, es transcultural y es supracultural. Va en contra de la cultura, trasciende a la cultura y está por encima de la cultura. En ese orden de ideas, el principio del autogobierno cristiano es fundamental porque nos llevará a nosotros a entender que la razón por la cual hay tanto caos en todos los escenarios de la vida, constante y continuamente, es porque hace falta una sociedad con personas gobernadas por Cristo en sus corazones. ¿Cómo fomentamos el principio del autogobierno cristiano? Bueno, una de las formas
de fomentar a nivel familia, a nivel individuos, a nivel generaciones, incluso a nivel iglesia, que es el trabajo que estamos haciendo ahora, es hablar sobre las consecuencias de no someternos por falta de gobierno interno a las verdades absolutas o leyes universales dadas por Dios. Es decir, enseñar a las generaciones sobre las consecuencias de la desobediencia en el hogar, por las desobediencias a los padres o a las autoridades legítimas y a Dios mismo. Es una forma por la cual podemos comenzar para enseñar el principio del autogobierno cristiano. Por ejemplo, se puede tomar ejemplos específicos o se puede hacer explicaciones muy específicas donde se demuestre desde los más pequeños hasta los más grandes cómo el desobedecer leyes a causa de la falta de autogobierno cristiano conduce a los desenfrenos y conduce a la sociedad a ser una sociedad desenfrenada, y por ende aquellos individuos desenfrenados los conduce hacia, empezando desde el hogar, hacia los castigos. Un niño o una niña que no tiene autogobierno en su vida, esa persona es acreedora a castigos. Y es la primera de las consecuencias que asumimos en nuestra vida cuando somos pequeños. Pero cuando los padres mismos no tienen autogobierno y los hijos no son formados en autogobierno, se permite que los niños hagan vandalismo en casa, y lo he dicho unas veces aquí, lo repito, cualquier pequeño que se le permite ser un vándalo en la casa será el futuro vándalo de la sociedad. Porque hace falta padres con autogobierno cristiano. Pero cuando no solo se les enseña de palabras, sino que se les muestra y se llega incluso en casos necesarios a demostrarle que el desenfreno, la falta de autogobierno, la falta de autocontrol los lleva a recibir, a ser acreedores y merecedores de castigos. Pero posteriormente, cuando en casa no pudo ser controlado, el paso a seguir son las correccionales. En los peores casos, las cárceles. En otros terribles casos, los hospitales. Y los desenfrenados en otros casos llegan a los manicomios. Otros llegan a la ruina. Otros llegan a las consecuencias de por vida. Esas adolescentes o esos adolescentes que creen que es todo escaparse, vivir la vida loca, hacer lo que uno quiera, y de repente quedan embarazadas y eso les trae consecuencias de por vida. Madres solteras, padres solteros son resultado de personas que no tuvieron autogobierno cristiano. Y esto, por supuesto, es un asunto que se lleva de por vida. Hay personas que en medio de su desenfreno han llegado a tener enfermedades infectocontagiosas que los han llevado, algunos no a la muerte, pero sí por lo menos a tener una vida terrible durante varias décadas. Todo esto tiene que ver con el autogobierno cristiano. Y en los peores y más tristísimos casos los llevan al suicidio. Muchas de estas personas desenfrenadas, descontroladas, entran en ansiedad, en depresión, entran en todo tipo de caos, de estrés, y algunos de ellos hasta quedan poseídos y finalmente llegan hasta el mismo suicidio. Poseídos no solo por demonios, a veces por las drogas y por los efectos del alcohol y por la locura y la desesperación y la ira, y llegan a estos casos tan nefastos. Otros llegan al cementerio por falta de autogobierno cristiano. Muchos muchachos, muchos jóvenes, personas que sus vidas todavía estaban en la flor, pero ellos terminaron su vida de manera trágica, en un accidente provocado porque no tienen control ni siquiera para conducir una motocicleta, un vehículo. Personas que perdieron hasta su vida, y lo peor de todo, el infierno está lleno de gente sin autogobierno cristiano. El lugar más terrible donde llegan las personas que no aprenden a tener autogobierno cristiano se llama el infierno. Yo sé que la
supuesta teología liberal y la teología modernista y el evangelio que ha sido alterado con el humanismo le dice: ya no hablen del infierno a la gente, no le digan pero ¿de qué más podemos hablar si es una realidad? Amados hermanos, el diablo está interesado en que tu alma se condene para siempre, pero Jesucristo lo ha hecho todo para hacer que tu alma y tu vida sea salva para siempre. Pero para eso debes comenzar con una vida autogobernada por Cristo el Señor. Ahora, una de las tragedias de violar las leyes universales morales dadas por Dios por falta de autogobierno en los individuos es que desatan las terribles maldiciones generacionales, porque violan leyes morales como la ley de la siembra y la cosecha. Ellos piensan: no, yo hago lo que quiero, y algunos tontamente dicen: a mí me juzga Dios, usted no me juzgue, como si Dios fuera un juego. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay personas que piensan: no, ustedes no me juzguen, mamá, no me juzguen, pastor, no me juzguen. Amados hermanos, el problema es que algunos dicen: a mí me juzga Dios. Y amados, si Dios te juzga y tú no te has arrepentido, tú no tienes esperanza alguna hasta que escuches la voz de Dios que te advierte aquí y ahora que tienes esperanza todavía. Pero algunos, en medio de su desenfreno, llegan a violar la ley de la siembra y la cosecha y piensan que se siembra y que eso no se cosecha, y muchos hoy están recogiendo lo que sembraron ayer. La ley de la causa y el efecto la violan a diestra y a siniestra, y ellos mismos son causa de maldición en sus generaciones. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa. Y muchos de ellos son la puerta abierta a las maldiciones generacionales, precisamente porque violan pensando que no pasa nada. Otros violan la ley de la elección o el libre albedrío. Otros violan los principios como el de nuestra responsabilidad individual, del que hablábamos en el otro mensaje, la individualidad, y piensan que se puede echarle la culpa a otros, porque es normal. Aquí en la tierra, incluso debido a la injusticia humana, hay mucha gente que ha llegado hasta la cárcel porque otro le echó la culpa siendo inocente. Pero llega un momento donde hay un juicio ante el cual nadie saldrá impune. Hay un juez al cual nadie puede sobornar, comprar, intimidar, manipular, y es Dios. Y esas personas van a asumir individualmente sus propias responsabilidades. Usted sabe que hay muchos, desde niños aprenden a ser así, a mentir, a echarle la culpa a otro, lo castigan al hermanito, y finalmente ellos creen que se están saliendo con la suya, pero ellos están en el mundo espiritual haciendo un listado larguísimo de ruina para sus propias vidas. Así que, ¿qué se puede hacer además de esto, de hablar de las consecuencias? También se puede hablar sobre los beneficios de someternos a esas verdades o leyes absolutas. En lo personal hay beneficios, en lo familiar hay beneficios, en lo eclesial, en lo gubernamental, en lo educacional, en lo económico, en lo social. Es decir, definitivamente el autogobierno cristiano puede abarcar todos los escenarios de la vida. Por ejemplo, todas las consecuencias anteriores pueden ser contrastadas con los beneficios de ser personas con autocontrol, que no necesitan que una autoridad externa tenga que forzarlos a hacer el bien, y mucho menos tengan que recibir el castigo merecido por hacer las cosas mal. Por eso, cuando uno es incentivado en el autogobierno cristiano y además es alentado, es motivado por lo que hace bien, eso funciona poderosamente desde los más pequeños. Si su niño hace algo bueno, elógielo, anímelo, aliéntelo. Si hace algo que está mal, no le aplauda. Hoy en día la internet está plagada de videos donde hay pequeños niños diciendo groserías o haciendo cosas que no están bien, y los padres y los tíos y los familiares muertos de la risa. Y no se dan cuenta del terrible daño que están haciéndole a estos pequeños.
Por otro lado, se puede enseñarles los beneficios de la honradez en contraste con las consecuencias del robo. ¿Por qué hay mucha gente que ha perdido hasta sus manos físicamente? ¿Por qué hay otros que están en la cárcel? ¿Por qué hay otros que han sido incluso asesinados? ¿Por qué? Porque violaron el principio y se convirtieron en ladrones. El latrocinio los llevó a la ruina en todos los sentidos. Y cuando usted le pone ejemplos específicos de lo que es importante, que es la honradez, pero jamás nadie será honrado a menos que tenga autogobierno cristiano. Una persona que tiene autogobierno cristiano, es cierto que el pecado es algo a lo que hay que huirle, no hay que estar ahí como tentándose ante ello, pero cuando una persona tiene autogobierno cristiano, tiene la capacidad dada por Dios de decir no a lo que está mal, de decir no al pecado, decirle no al mundo, de rechazar lo que está mal. Aunque se le presente una propuesta indecente, un negocio extraño, una, entre comillas, oportunidad para llevarse algo, la persona desde pequeño que ha sido formado en autogobierno cristiano, aprende ese principio y esto le traerá libertad en todas las áreas de su vida. Por otro lado, qué bueno enseñarles la importancia del respeto y los beneficios del respeto en contraste con el irrespeto. Cuando una persona aprende a ser forjada en el valor del respeto, y definitivamente no se puede ser respetuoso si no se tiene autogobierno cristiano. Una persona descontrolada le pierde el respeto a mamá, a papá, a las mujeres, a los hombres, a los animales, a todo. Pero cuando una persona tiene autogobierno cristiano, aprende a tener respeto hasta por la naturaleza, sin hacerle culto a la naturaleza, hasta por los animales, pero sin hacerle culto a los animales, y hasta por la humanidad, sin hacerle culto a la humanidad. Amados hermanos, los beneficios que trae este principio son un antídoto contra las ideologías de las tinieblas, pero también son una tremenda bendición para quien las practica. Yo alabo a Dios porque se está hablando de esto hoy en día en la iglesia del Señor. Qué bueno que se pueda enseñarles el valor de la tolerancia en contraste con la violencia. Usted puede tomar como ejemplo algo que es muy triste, pero que pasa mucho, porque la falta de tolerancia se debe a la falta de autogobierno cristiano. Y hay muchos videos de hombres y mujeres intolerantes que a veces van por las calles, van por las carreteras y se ponen bravos con todo el mundo y pelean con todo el mundo, y se baja alguien por allí y les dispara y ahí terminó todo. Usted puede enseñarles que eso es consecuencia del autogobierno, de la falta de autogobierno cristiano. Amados, siempre se ha dicho que para uno bravo hay otro más bravo, y para uno fuerte hay otro más fuerte, y para uno loco hay otro más loco. Porque siempre, en especial el adolescente, en su efervescencia y calor y en su locura, piensa que él es el más fuerte, piensa que es incontrolable, pero siempre habrá alguien, como dijo un pensador, siempre habrá alguien más grande y más pequeño que tú para que seas quien eres. Nosotros debemos aprender a aterrizar en esa realidad. No hay mejor cosa que enseñar con ejemplos específicos, como por ejemplo el asunto de enseñarle que la gente que tiene tolerancia puede evitarse hasta perder su propia vida o incluso terminar muy mal herido. O por otro lado, la importancia del respeto por la santidad de la vida en contraste con el irrespeto contra la misma. Hoy en día la mayoría de abortos se cometen, tanto médicos que lo hacen como mujeres que se someten a ello y hombres que también obligan a algunas mujeres a hacerlo, es precisamente porque les falta autogobierno cristiano. No tienen respeto por la santidad de la vida. Y por ende se vuelven promotores de una cultura de genocidio, de una cultura de odio. Otra cosa que se puede hacer es enseñarles cómo una sociedad sin autocontrol se vuelve descontrolada.
Usted puede mostrarle, hoy en día, gracias a Dios, vivimos en la era de la tecnología, y usted puede mostrarle cómo ciertos países del mundo, a causa de gente que no vive guiada por el Espíritu Santo de Dios, han llegado a matanzas, han llegado a lo que se llaman guerras civiles, violencia por todos lados, y los muertos se suman por montones y son innumerables, son incontables. El descontrol social es resultado de una generación sin autogobierno cristiano. La anarquía, el desorden, lo caótico de una sociedad se debe a que hace falta gente con autogobierno cristiano. Con razón el Señor dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serían ellos los que viven bajo autogobierno cristiano. No confunda pacifismo con pacificador, que es muy diferente. El pacifismo es una ideología que es totalmente contraria y en algún momento la vamos a estudiar, pero el pacificador es la persona que a toda costa está dispuesto a evitar caos y no a ser promotor del caos. Está dispuesto a provocar unión sana, por supuesto, pero no a ser promotor del desorden, del caos, de la anarquía. Y noten esto, hay que enseñarles que una sociedad sin autogobierno cristiano es llevada directamente a la destrucción del individuo, del hombre, de la sociedad e inclusive del mismo mundo. La razón por qué vemos hoy un mundo que está también siendo destruido, la Biblia misma dice en Apocalipsis que llegará un momento donde Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Porque aún el planeta está siendo afectado por gente sin autogobierno cristiano. Por otro lado, amados hermanos, pero por el contrario, una sociedad que es guiada por el Espíritu de Dios y su palabra puede causar buenos efectos en todas las esferas de la sociedad sin caer en las ideologías de las tinieblas hoy en día. Porque el hombre, cuando pretende salvar al hombre, lo hace por medio del humanismo. El hombre, cuando pretende salvar el planeta, lo hace por medio del ecologismo. Pero, amados hermanos, la Biblia da esperanza y da soluciones hasta para ayudar a la naturaleza y ayudar al hombre, pero fuera de esas ideologías, basados, direccionados y guiados por Dios en su palabra. Y, amados hermanos, todos estos principios son un antídoto contra toda ideología satánica que hoy en día los gobernantes de las naciones y los hombres de poder del mundo están usando para manipular a las masas. Se murió el Papa, 88 años. Renunció ese hombre de un nombre muy difícil de pronunciar, director del Foro de Davos. Y ustedes saben que estas personas básicamente eran promotores de cosas terribles, entre ellas el globalismo, entre ellas una cantidad de asuntos de control a nivel internacional, desenfreno de todo tipo, desorden de todo tipo. ¿Y por qué es que el hombre pretende solucionar los problemas del hombre desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico? Y la gente en su desenfreno y en su locura caen rendidos a los pies de los discursos de ellos, porque les hace falta tener el autogobierno cristiano basado en el Espíritu de Dios y en los principios de la palabra que les enseña cuáles son los límites del hombre, qué es lo que el hombre está dispuesto a hacer y qué es lo que el hombre tiene prohibido hacer. Todos estos básicamente tienen sistemas de manipulación. Y, amados, una de las razones por las que estamos enseñando esto es porque es con esto con lo que se está enfrentando nuestra sociedad hoy en día. La iglesia de hoy está enfrentando unos, le he llamado monstruos anticristo. En estos días vamos a enseñarles sobre los monstruos anticristo que estoy preparando por allí. Y hay muchísimos monstruos anticristo a nivel internacional que se están levantando, y son estos contra los que la iglesia se está hoy levantando. Por eso es que se necesita una generación con autogobierno cristiano. Alguien dijo: entre más gobierno interno de Dios y sus principios tenemos, menos gobierno externo necesitamos. Ahora, ¿estoy diciendo que no hace falta gobierno? No, porque imagínense cómo sería esto. Lo que estamos diciendo es que cuando un cristiano tiene autogobierno cristiano, amados hermanos, por ejemplo, a nuestra casa jamás iría la policía a tratar de detener un pleito entre nosotros. ¿Por qué? Porque no debe ser así.
No está bien. Con razón el apóstol decía, no está bien ni siquiera que vayan a tener litigios con los incrédulos, asuntos legales ante los incrédulos. ¿Por qué? Porque hay asuntos que la gente con autogobierno cristiano los puede solucionar sin necesidad de llegar allá. Ahora, pero entre menos gobierno interno o autocontrol tenemos, más gobierno externo necesitamos. ¿Saben por qué razón muchas naciones han caído en la tiranía? Precisamente porque las sociedades están llenas de personas sin autogobierno interno. Y entre menos autogobierno interno tienen, más poder externo tienen. Hay países, ahorita en la China comunista se puso más contundente el asunto. La última noticia la dieron ayer o anteayer acerca de las prohibiciones rotundas que se están dando en torno a asuntos de fe, en torno a asuntos de cristianismo dentro de esa nación. Y es precisamente países que han sido infestados por ideologías de control, de estatismo, de manipulación. Se debe a que esa misma sociedad también está totalmente desenfrenada. No solo son los gobernantes los desenfrenados, el pueblo también está desenfrenado. Y cuando el pueblo y el gobernante están desenfrenados, amados, es un caos total. Por eso estamos viviendo en un caos total en nuestra nación. Yo sé que hay algunos cristianos que hasta oran por el presidente, malinterpretando cosas de la Biblia. Pero usted no solo debe decir, Señor, ayúdalo, más bien detén tanto descontrol que este personaje está promoviendo en nuestro país. Y muchos de los descontroles que está provocando los está haciendo contra Cristo, contra la Biblia, aunque de una manera obscena usa el nombre de Jesús en sus discursos contaminados. Amados hermanos, es tiempo de despertar, de abrir los ojos ante esta realidad que estamos viviendo. Si usted ve las palabras del erudito holandés del siglo XVII llamado Hugo Grotius, quien sistematizó el tema de la ley de las naciones, resumió el principio de autogobierno en la siguiente cita, y para mí es una de las citas más impactantes que hombre alguno ha podido escribir referente a cómo explicar lo que es autogobierno cristiano. Él dice: no sabe cómo gobernar un reino quien no sabe dirigir una provincia. No puede manejar una provincia quien no puede ordenar una ciudad. No sabe ordenar una ciudad quien no sabe administrar una villa. Tampoco dirigir una villa si no sabe guiar una familia. Un hombre tampoco puede gobernar bien una familia si no sabe cómo gobernarse a sí mismo. Tampoco puede alguno gobernarse a sí mismo a menos que su razón sea Señor y su voluntad y sus apetitos sean sus esclavos. Pero tampoco la razón puede gobernarlo a menos que la misma sea gobernada por Dios y totalmente obediente a Él. Y yo digo amén ahí a lo que este varón dice. No se puede tener una sociedad libre a menos que los individuos sean verdaderamente libres. Yo sé que hoy en día muchos hablan de libertad, 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 pero amados hermanos, no se puede. Sin Cristo no se puede, no funciona. Amados, yo les digo esto: el universo es el universo de Dios y nada en el universo de Dios funciona sin Dios. Para que lo que queramos que funcione en el universo de Dios funcione, Dios debe estar involucrado en todas las esferas de la vida. Pero no al estilo pagano como pasó en la época de Constantino para acá, que fue cuando se mezcló la iglesia y el Estado, y luego se imperializó el asunto, y luego se volvió estatismo total, y luego hasta se obligaba a creer en Dios. No, la fe debe ser un acto de voluntad, de amor, de decisión, de entrega. Y muchos confunden el cristianismo verdadero con un acto de imposición. No, el verdadero cristianismo bíblico te lleva a entender los beneficios de vivir bajo el gobierno de Dios. Y te los voy a enumerar básicamente. Los beneficios del autogobierno cristiano en la familia, en la iglesia y en la sociedad son tremendos. Por ejemplo, uno de los beneficios, cada uno sería un tema, pero yo solo se los voy a dar aquí a vuelo de pájaro nada más. Uno de los beneficios de establecer el principio de libertad generacional del autogobierno cristiano es que las personas autogobernadas según Dios y bajo Dios formarán familias, iglesias y sociedades libres
de las 5 terribles plagas destructivas que han hecho tanto daño a las naciones, como son, número 1, la violencia o el crimen. Que de allí se despliegue desde el hogar, violencia intrafamiliar, se habla de violencia entre vecinos, entre familias, en sociedades, crimen de todo tipo, hay terrorismo, hay maldad de todo tipo, y esto se debe a que hace falta gente con autogobierno cristiano. 2, el abuso o el despotismo. El abuso o el despotismo no comienza con tiranos en el poder, comienza con padres que abusan de su autoridad, madres que abusan de su autoridad. Comienza con líderes de un lugar pequeño abusando de la autoridad. Allí comienza todo y finalmente eso se ve reflejado a nivel social. El abuso o el despotismo pueden ser erradicados cuando se incrementa una sociedad con autogobierno cristiano. Otro enemigo terrible, otra plaga terrible es la anarquía o el desgobierno. La anarquía o el desgobierno es un desenfreno total que se ve en todas las esferas de la vida. ¿Por qué tanta anarquía? ¿Por qué aunque hay normas? ¿Por qué la gente se salta las normas? Porque desde el hogar comenzaron a hacerlo así. Es decir, no fue que todo comenzó allá, todo comienza desde las bases de una sociedad. Y las bases de una sociedad hoy están bajo ataque. Recuerde que las tinieblas está haciendo un ataque siniestro contra la familia hoy. El modelo bíblico de familia está siendo atacado por todos lados. El sistema de la base de una sociedad está siendo atacado por todas partes. Pero llegó la hora de que nosotros podamos entender que si se sigue promoviendo desde las casas, desde las iglesias, una sociedad bajo el autogobierno cristiano, se puede erradicar la anarquía o el desgobierno. No solo eso, otra de las plagas es la corrupción o la podredumbre. La corrupción no comienza en el Senado, ni en la Cámara, ni en el gabinete presidencial, que hasta la vicepresidente le dijo en la cara al presidente que hay corrupción en ese gobierno. Eso no comienza allá. Eso comienza en la corrupción en los propios hogares. Padres y madres que les enseñan a ser corruptos a sus propios hijos. Y no debería ser así en la iglesia del Señor. Pero si una madre o un padre está gestando actitudes de rebeldía, si una madre o un padre está gestando y acolitando actitudes negativas y conversaciones podridas que emanan algo negativo dentro de su casa y sus hijos lo están oyendo, usted está convirtiendo un hombre o una mujer en potencia que puede llegar a ser un corrupto en el futuro. Usted debe enseñar desde el hogar, desde las bases, este principio. Y no solo eso, también la intolerancia o el irrespeto se pueden erradicar cuando hay autogobierno cristiano. Pero note esto, no confunda tolerancia con acolitar lo que está mal. Porque hay personas que piensan que nosotros debemos bajarle a este nivel de mensaje. Y dice, no, porque es que ustedes los cristianos hablan mucho de los principios de la Biblia y eso divide mucho. Pero hasta Jesús dijo que Él no vino a traer paz, sino guerra. Y cuando dice guerra se refiere, en el contexto en que Él lo dijo, a que los principios de Él van a generar personas que no van a estar de acuerdo con esos principios. ¿Habrá aquí algún cristiano que alguna vez hasta su familia se le puso en contra cuando usted quiso ponerse firme en un principio bíblico? Claro que sí. Pero, ¿qué sucede? Que muchos cristianos confunden esto y los lleva a la intolerancia o al irrespeto. Es decir, nosotros podemos compartir, escuchar, o mejor podemos escuchar cosas, podemos oír lo que ellos dicen, pero no me venga a mí a decir que yo debo respetar en el sentido de tolerar. Yo puedo oír, pero no puedo compartir.
Yo puedo ir, pero puedo refutar y contradecir. Yo no puedo quedarme callado ante lo que no está bien. Y el cristiano de verdad tiene firmeza, tiene carácter para decirle malo a lo malo, pecado al pecado, oscuro a lo que está oscuro, lo que no está bien, debe ser denunciado a la luz de la palabra. Ahora, el segundo de los beneficios de fomentar el principio del autogobierno cristiano, o sea, del dominio propio, de la templanza, de una generación moderada, proveniente del Espíritu Santo, esa moderación, y de los principios de la palabra de Dios inculcados en lo profundo de su vida, es que se tienden a erradicar, además de las 5 plagas, que hoy solo se las mencioné, pero algún día uno las puede profundizar. Puedo erradicar a través del autogobierno los 9 males que tanto daño le hacen a las familias, a la iglesia y a la sociedad en todas sus esferas. Ya se los voy a mencionar cuáles son los 9 males que son incompatibles con el autogobierno cristiano. Cuando los individuos son autogobernados por Dios, o sea, sometidos voluntariamente a su voluntad, guiados por su espíritu y sus principios, varios pecados tienden a ser erradicados naturalmente de sus vidas y de sus familias, de sus iglesias y de sus sociedades. Estos son los siguientes. Número 1, el orgullo. No puede ser un cristiano autogobernado y orgulloso al mismo tiempo, porque el autogobierno bajo Dios promueve la humildad, porque reconocen que todo proviene de Él. Y amados, si hay algo que está haciendo daño a nuestra sociedad, es el orgullo. Es más, hay gente que por su orgullo se van al infierno. Hay gente, es más, el orgullo es tan dañino que, como dijo un predicador hace algunos años, hizo que ángeles se convirtieran en demonios. El orgullo puede hacer que tú pierdas hasta tu vida espiritual presente y eterna. Amados hermanos, el orgullo hace tanto daño que es por orgullo que muchas familias siguen divididas. Es por orgullo que no se acepta cuando algo está mal. Es por orgullo que se mantiene el rencor y el resentimiento. Amados hermanos, cuando se fundamenta una sociedad bajo el autogobierno cristiano, el orgullo va a ser erradicado, porque viene el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es: aprended de mí, que soy manso y humilde, dice él, de corazón. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo el Señor? Ahora bien, segundo pecado que se erradica cuando hay autogobierno cristiano: la mentira. ¿A cuándo le gusta que le mientan? A nadie, ¿cierto? Pero qué triste es cuando algunos decimos: no me gusta que me mientan, pero son tremendos mentirosos ellos. No puede ser así. Un corazón gobernado por Dios busca la verdad en todas las cosas. Número 3, el robo. Si hay algo que ha hecho daño en una sociedad, es el robo. Dígame usted, ¿en qué les benefició a aquellos que un día se llevaron cosas de aquí? Espiritualmente les trajo mucha ruina. Nunca les traerá bendición. Hay personas que piensan que con el robo hacen mucho, y usted ve que finalmente terminan muchos de ellos en la ruina, porque ese dinero o eso que roban es resultado de una maldición para sí mismos. El autogobierno cristiano fomenta el respeto a lo ajeno y el contentamiento, que eliminan el deseo de apropiarse de lo que no es suyo. Es decir, por un lado se respeta el mandato que dice: no robarás, uno de los 10 mandamientos, pero además de ello se alimenta por medio del autogobierno el cristiano el contentamiento. El contentamiento es que usted aprenda a ser agradecido con lo que tiene. Y esto, la persona, oiga bien, la persona que tiene autogobierno cristiano jamás será víctima de ideologías como el socialismo o el comunismo, que promueven el deseo de lo ajeno, bajo el cuento de querer distribuir las riquezas y dizque ayudar a los pobres. Número 4, otra cosa que se erradica y que usted puede saber que ha hecho tanto daño a la sociedad es la inmoralidad sexual. La pureza y la fidelidad son frutos de una vida sujeta o rendida a los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿por qué hay abusos a menores
Incluso, no solo, es decir, Dios guarde a todas las personas, pero a veces hay personas que piensan que las personas abusadas solamente son las jóvenes o los niños, lastimosamente. También se han dado casos de psicópatas y enfermos con inmoralidades terribles que abusan a ancianas. Aquí en Colombia ha pasado, en otros países ha pasado. Es decir, no hay respeto absolutamente a nadie porque están totalmente desenfrenados, porque no tienen autogobierno cristiano. Y la inmoralidad sexual lleva al incesto, lleva a la fornicación, lleva al adulterio, lleva a la lascivia, se dice que uno de los papas murió en una orgía. Y así usted se dará cuenta que la inmoralidad ha tocado todas las esferas de la vida. La cantidad de abortos se dan en el 99% de los casos por inmoralidades. Personas que quieren tapar un pecado asesinando a un inocente. Infidelidades y todo lo demás, tapándolo con un aborto. Amados hermanos, la inmoralidad sexual lleva a la desviación y a la pérdida de la identidad. Personas que no saben qué son, personas que les falta autogobierno cristiano. Personas que no tienen control, personas que les falta autogobierno cristiano. Número 6, envidia y codicia. Sí que hacen daño esto a las sociedades. Las personas autogobernadas cristianamente aprenden a confiar en la provisión de Dios y a alegrarse por el bien ajeno. Cuando nosotros tenemos autogobierno cristiano, nos gozamos cuando a otro le va bien. Yo personalmente he aprendido a bendecir a Dios cuando veo que otro prospera y doy gracias a Dios por lo que yo tengo. Y por eso mi corazón no se llena de envidia y codicia. Pero cuando no hay autogobierno cristiano, terrible. Número 7, rebeldía contra la autoridad legítima. Legítima. Es decir, cuando hay autogobierno cristiano, se cultiva un espíritu de respeto y obediencia cuando las autoridades no contradicen la ley de Dios. El cristiano será la persona más respetuosa a las autoridades legítimas. El cristiano será la persona más cuidadosa en ese sentido porque tiene autogobierno cristiano. Número 8, y este sí que ha hecho mucho daño a las familias, a los amigos, a los cristianos, a las congregaciones, a las sociedades: chismes y calumnias. El autogobierno bíblico nos lleva a valorar la integridad y la edificación mutua y nos lleva a usar bien nuestra lengua. Pero hay muchos, aún hermanos y hermanas, que no tienen dominio propio en su lengua. La mayoría de los problemas que han tenido es porque son desbocados, calumniosos, chismosos. Y amados hermanos, eso debe ser erradicado de la iglesia y debe ser erradicado principalmente de los hogares, porque es allí donde comienza todo, en la casa. Y número 9, esclavitud moral. El autogobierno cristiano levanta personas disciplinadas que tienen poder para vencer las adicciones de todo tipo, entre ellas las adicciones virtuales, las adicciones sexuales, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción y otras. Una persona adicta es una persona que necesita más autogobierno cristiano para vencer y romper con esas ataduras. Concluyo diciendo que un corazón autogobernado por Dios lleva las características del fruto del Espíritu que aparecen en Gálatas 5, 22 al 23. Y obviamente eso naturalmente pone fin a muchos pecados que surgen de la carne, porque el antídoto contra los pecados de la carne es el fruto del Espíritu Santo, porque el antídoto contra el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las herejías, las disensiones, las orgías, las borracheras, los pleitos, todo lo que aparece allí es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza que vienen de Dios. Alabado sea el Señor. Y esto naturalmente pone fin a muchos pecados que surgen de la carne. Y este es el punto. Usted puede haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Usted puede haber recibido el Espíritu Santo, ser líder, tener el rango el que quiera.
Pero usted y yo tenemos una batalla continua con la carne. Por esa razón, por ejemplo, yo soy curioso y bueno, me miré Cónclave en estos días, también me miré Los Dos Papas, una película, pero me llamó la atención algo y me identifiqué. A uno de ellos le decían, pero usted tiene malos pensamientos si usted es el Papa. Porque hay gente que piensa que por el rango ya es wow. Y muchas veces le dicen, pero si usted es pastor. Amados hermanos, todo ser humano debe aprender a reconocer delante de Dios su propia debilidad. No para justificarla, porque hay una justificación satánica que dice, pues yo soy humano, Dios comprende, yo soy carne, pero eso es como para justificar su pecado, ¿cierto? Que hay gente que es así, pero Dios sabe, uno es humano. No, eso de soy humano solo para justificarse no está bien, pero sí para reconocer. Y ese reconocer automáticamente me debe llevar a humillarme delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Necesitamos ayuda. No importa si es el líder nacional o el presidente o el pastor o quien sea, no importa el rango alto que tenga, los años que lleve, es más, no importa si es casado o soltero, porque hay gente que dice, no, pero eso los casados no luchan con él. Casado o soltero, viudo, adulto, hasta anciano. Hay ancianos que luchan con cosas tremendas, es decir, no tiene que ver ni con la edad. Pero mi niña, mi adolescentica es un angelito. No, tú no sabes con qué lucha tu adolescentica. Cada ser humano tiene sus luchas. Usted lo mira, usted la mira, se ve legal. Aquí en la iglesia los domingos se bañan, se arreglan, se perfuman, se ven bien. Pero hay cosas allá adentro que solo Dios y ellos conocen. O los más cercanos ven de vez en cuando ese monstruo querer salir ahí. Y es allí donde debemos decirle, Señor, yo necesito tener autogobierno cristiano. Alguien puede decirle a Dios, Señor, dame autocontrol, dame dominio propio. Porque miren esto, uno de los efectos de enseñar y de practicar la importancia del autogobierno cristiano es que habrá más de lo que es bueno y menos de lo que es malo. Es decir, bueno, más respeto por la vida. Ya no habría necesidad ni de publicar cosas en contra del aborto, porque la gente teniendo autogobierno cristiano dice, hombre, yo no puedo violar lo que solo Dios hizo. Dios creó, Dios dio la vida. Respeto por la libertad moral, respeto por la conciencia, respeto por la propiedad privada, respeto por la familia, pero según Dios. Respeto por las cosas de Dios, respeto por los límites y respeto por los derechos de los demás. Pero habrá también menos de lo que es malo, menos aborto, menos suicidio, menos eutanasia, menos violencia, menos guerras, menos abuso del poder, menos leyes impías y anticristo, menos corrupción en todas las esferas de la vida. Gobierno, educación, ciencia, salud, economía, iglesia, sociedad, medios, artes, música. Menos odio, menos divorcios, menos separaciones, menos violaciones, menos crímenes, menos desenfreno moral entre hombres y entre mujeres, menos violación del orden natural de las cosas dado por Dios, menos degradación de los individuos, de la familia y ante todo de la fe. Cuando hay individuos autogobernados por Dios, esto se va anulando, esto se va erradicando, esto se va quitando y va aumentando lo que es bueno. Es lo mínimo que debe pasar en los que somos cristianos. Que si tú antes cometiste cualquiera de estas cosas, llámese abuso, cualquiera de estas cosas, tú ahora que tienes a Cristo gobernando tu vida, se note. Que ni siquiera tengas que decirlo, sino que la gente diga, se nota que mi tía, algo pasó en la tía. Algo pasó en el primo, algo diferente. Yo quisiera saber qué es lo que hace esa prima, ese primo. Qué lindo que la gente pueda decir, se nota Cristo en sus vidas. Y se los he dicho una vez y hoy termino con esta palabra.
Qué bueno que algún día tengan que decirle a usted, si ya se lo han dicho, qué bueno, y que se lo sigan diciendo. A mí me ha pasado algunas veces también, cuando han pasado ciertas cosas, y me dicen: ah, con razón, vecino, si ha sido usted cristiano, con razón esa forma tan bonita de ser, o con razón que usted trajo a devolver cuando le dieron más devuelto. Es más, yo en una ocasión, y Dios es testigo, me salí de un lugar, aquí de uno de los supermercados especiales de la ciudad, con algunas cosas en mi bolsillo, que yo inconscientemente las metí, y ya iba a 2 cuadras de distancia del lugar. Y cuando meto la mano al bolsillo, miro lo que iba a comprar. Cuando digo: ¿y esto qué? ¿Qué hace aquí? Dije: ¿ya lo pagué? No, no lo pagué. Tuve que regresarme. Yo no sé, no pitó nada, no sonó nada. Simplemente cuando ya regresé, esa muchacha se sorprendió y dijo: gracias, porque si no me tocaba a mí reponer eso. Y eran unos objetos de cierto valor. Amados, qué bueno sería que eso pase con los cristianos que tienen autogobierno cristiano. Yo sé que de pronto las cámaras miraron algo, pero yo ya iba como a 2 cuadras. Pero qué lindo que se levante gente que, así lo vean o no lo vean, usted pueda decir: yo quiero poner en alto el nombre de mi Señor. ¿Alguien puede ponerse de pie un momento? Miren lo que sucede cuando la sociedad no tiene autogobierno cristiano, según Romanos 1 en adelante, 18 en adelante. Allí donde está, yo quiero que cierre sus ojitos, allí donde está, y escuche esta palabra, porque una sociedad sin autogobierno cristiano es culpable delante de Dios. La Biblia dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es una sociedad sin autogobierno. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una sociedad desenfrenada, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué leí esta palabra para orar? Porque este es el fiel retrato de una sociedad sin autogobierno cristiano. Es decir, ¿Dios sigue en control? Claro que sí, pero Dios en un momento Él los deja a su merced, pero Él está allí al final de sus vidas para juzgar cada uno de sus hechos. Porque hay gente que dice: ya Dios se desentendió, yo hago aquí lo que quiera. No, Dios sigue en control y Él va a ser el juez.
Amados, quiero que oren. Si hay algún hermano a su lado o allí donde usted está, incline su rostro, ore conmigo por un momento. Esta es una oración de sinceridad, porque habrá muchas cosas que yo mencioné y no mencioné, pero habrá cosas que usted puede estar batallando en su corazón. Señor, yo te pido, mi Dios, que esta palabra que ha estado siendo expuesta desde el domingo pasado hasta Señor, es una palabra de desafío, es confrontativa, es fuerte, es necesaria, porque estamos viviendo en una sociedad que está habituada, acostumbrada. Algunos le llaman la generación débil de cristal, otros le llaman una sociedad totalmente rebelde, pero tú la has determinado en tu palabra como una generación contumaz, como una generación desobediente. Y esto se debe a que hay mucha abundancia de personas sin autogobierno cristiano, personas que hacen lo que quieren y que piensan que se saldrán con las suyas. Pero Señor, sabemos que esto es normal en gente que ha sido abandonada por tu gracia y dejados ahí a la merced de sus propias mentes depravadas. Pero Señor, te pedimos especialmente por los hijos de nuestros hermanos, por nuestros hermanos y líderes, por nuestros diáconos, por nuestros pastores, por los predicadores de la iglesia, por los intercesores, Señor. Yo sé que cada uno tiene una lucha, y si este día domingo, esta escuela dominical, hoy estamos reunidos en esta casa, Señor, es porque reconocemos que aunque somos débiles, que aunque tenemos faltas, que aunque tenemos errores, que aunque somos humanos, no queremos usar eso como una excusa para seguir viviendo de cualquier manera. No queremos usar eso como una excusa para hacer lo que queramos o pensar que nos saldremos con la nuestra. No, Señor, al contrario, te estamos pidiendo misericordia. Yo mismo, como un pastor, como un sacerdote espiritual, vengo ante tu presencia pidiendo misericordia, pero también pidiendo gracia sobre este pueblo. Me uno a las palabras de tu siervo Daniel y de tu siervo Nehemías y de los hombres de Dios que se han arrepentido genuinamente y te han dicho: hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos hecho impíamente, Señor. Pero te pedimos, oh Dios, que comiences a hacer en nosotros, Dios mío, una obra poderosa, de manera que suceda lo que dijo tu siervo Juan. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que mengue mi carnalidad. Es necesario que mengue mi propia voluntad. Es necesario que mengüen todas las cosas negativas en mí y comience a crecer Cristo en mi vida. Que crezca en tu vida. Y hoy declaro esto en fe, y si alguien lo quiere recibir, recíbalo. Declaro que Cristo y su poder crecen en tu vida. A partir de hoy hay una influencia del cielo que va a empezar a crecer sobrenaturalmente sobre ti. Alguien va a empezar a sentir más amor que el que tenía. Alguien va a empezar a sentir más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza, más dominio propio. Alguien recibe esto en el nombre de Jesús en un acto de fe este día. Si alguien ha recibido la palabra, si alguien sabe que necesita más de Dios, dígale: aquí estoy, Padre mío, relléname, lléname de tu gloria, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llénate de todos los principios del reino, y vas a ver una victoria contra el mundo, una victoria contra el diablo, pero sobre todo una victoria contra tu propia carne. Alguien puede levantar la voz en este día y clamar y decir: Señor, gobierna mi mente, gobierna mi voluntad, gobierna mi intelecto, gobierna mis emociones, gobierna mi cuerpo, gobierna mi alma, gobierna mi espíritu. Señor, toma el control de mi casa, gobierna esta iglesia, gobierna las familias, gobierna los liderazgos. Yo rindo hoy mi vida delante de ti, Señor amado, y en el nombre de Jesús declaro una generación libre, porque está llena del gobierno interno del Espíritu Santo de Dios. Habrá alguno que pueda adorar por unos segundos o
unos minutos al Rey de la Gloria. Habrá alguno que pueda decir: yo recibo tu gracia, yo recibo tu misericordia, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso. Yo siento la gracia del cielo aquí, yo siento la gracia de Dios en este altar, yo siento la gracia de Dios en este recinto. Hay victoria y libertad para los cautivos. Fuera, fuera todo desenfreno, fuera todo libertinaje. Llega el gobierno de Dios a mi casa, llega el gobierno de Dios a mi vida. Puedes aplaudirlo por un momento y alabarlo como Él se lo merece. Oh. Declaro libertad. Si estás batallando con una adicción, si estás luchando con tus problemas de cualquiera de los pecados mencionados, todo tipo de chisme, todo tipo de calumnia, todo tipo de ira descontrolada, todo problema en el área sexual, en el área emocional, todo problema de falta de control, toda falta de perdón, todo ello en el nombre de Jesús lo sujetamos al poder del Todopoderoso.